Consejo de Administración Legislativa CAL analizará esta tarde situación en torno a denuncias en contra de vicepresidenta de la República por presuntos cobros indebidos. Presidenta de la Asamblea Nacional expuso alcances de su propuesta de ley de navegación y protección marítima. Se desarrolla conversatorio sobre políticas regionales contra el crimen transnacional. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Miércoles 28 de noviembre del 2018. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida la información que marca esta jornada. La noche de este martes, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, se pronunció sobre las denuncias en su contra respecto de supuestos cobros indebidos durante su periodo como asambleísta. En conferencia de prensa, Vicuña informó que se trata de una campaña que pretende afectar al gobierno actual y rechazó también la legitimidad de las acusaciones. La vicepresidenta además manifestó que tiene pruebas que respaldan estas palabras. Jamás participaré en acciones que no estén apegadas con la ética, que es efectivamente la bandera que siempre he levantado durante toda mi vida y la característica de mi accionar tanto público como privado. Pero ¿a quién le beneficia esta situación? ¿Quién quiere el caos político? ¿Quién quiere una crisis política en el país? ¿Quién financia a Sacbay? Aquí tengo pruebas, porque él mismo lo dice. En los documentos que se adjuntarán a la denuncia en la Fiscalía, cita textualmente que quien lo llamaba en este contexto de los líos, de los diezmos en la Asamblea Nacional, era precisamente Andrés Páez y lo que él denomina los correístas. Dicho textualmente en el texto, en el documento materializado en la notaría que se hizo el lunes anterior. Ahí está el origen, sin dudas, de la extorsión, mucho antes del show mediático de anoche. Por eso presentaré la denuncia respectiva ante la Fiscalía. Jamás nadie ha condicionado ni el ingreso ni la permanencia y menos su estabilidad laboral a pagar ni un solo centavo. Todos los aportes para Alianza Bolivariana Alfarista y por supuesto para el movimiento Alianza País del cual somos cofundadores, lo hemos hecho y me incluyo en condición de militante en cumplimiento de nuestros deberes como militantes. Y respecto de este tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter. El mandatario señaló: hemos creado las condiciones necesarias para una justicia y funciones independientes. Han recaído supuestas acusaciones sobre la vicepresidenta. La institucionalidad creada y las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades. En tanto, en la Asamblea Nacional ya se analiza la situación en torno a la supuesta implicación de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, sobre cobros indebidos cuando ejercía como legisladora. La titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas, mencionó que conversará con los jefes de bancadas políticas para evaluar este caso, pero además se solicitará información de lo ocurrido en la sesión plenaria que determinó la salida de Sofía Espín como legisladora. Pues uno de los argumentos de la vicepresidenta Vicuña es que hubo presiones de una coordinadora. Me parece muy preocupante que casos que involucran altas autoridades dentro de los niveles de decisión gubernamental se vean involucrados en este tipo de hechos. No escapa a que hay intereses de obviamente generar este tipo de situaciones y de generar un caos en el ámbito de las distintas instituciones estatales. Recordemos que hace poco también la Asamblea y con este mismo tema de diezmos fuimos presas de unas fuertes campañas en distintos medios informativas referente a esto, que lo
lo que hicieron es generar también desconfianza y minar la credibilidad de la Asamblea Nacional. Entonces, estamos en una etapa de recuperar eso con acciones concretas. Nosotros haremos las acciones que desde el ámbito de la legislación las debemos enfrentar y vamos a ir viendo la evolución que estos casos tienen. Vamos a chequear el tema. Yo quiero conversarlo con los jefes de bancadas. Hoy en la tarde tengo una convocatoria del CAL, entonces vamos a tratar este tema que realmente nos ha tomado de sorpresa a todos. Y vamos a cambiar de tema. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el informe sobre la proforma presupuestaria 2019. Esta discusión se dará en el marco de la sesión número 557. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional tratará la proforma presupuestaria 2019. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, señaló que el Pleno tiene dos caminos. Es aprobar u observar. Entonces hay esas dos alternativas con relación a la proforma presupuestaria. Entendemos pues que existe preocupación, por ejemplo, con la asignación a las universidades. Y claro, una forma de reasignar esos recursos a las universidades es que la Asamblea Nacional observe el presupuesto, se remita al Ejecutivo, el Ejecutivo envíe una nueva versión. Los asambleístas Raúl Tello y Franco Romero señalaron que no hay los votos requeridos para aprobar la proforma enviada por el Ejecutivo. El análisis de la proforma va a establecer las observaciones correspondientes que serán enviadas al presidente de la República y luego de aquello esperemos de que se acojan esas observaciones. De lo que he conversado con diferentes representantes de los bloques y bancadas legislativas, no existen los votos en el Pleno para aprobar esta proforma presupuestaria. Jimena Peña es partidaria del diálogo para lograr consensos. Que la proforma entre por el Ministerio de la Ley sería una mala señal, asegura. Tenemos 17 recomendaciones, entre las que están, por ejemplo, el presupuesto de las universidades, el tema de la educación, el tema de la salud, de la agricultura, entre otros temas. El tratamiento de la proforma se realizará a las 10 de la mañana de este jueves. Clever Aranda, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional expuso los alcances de su proyecto de ley de navegación, gestión de seguridad y protección marítima ante la Comisión de Relaciones Internacionales. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en esa mesa legislativa siguiendo este tema. Te escuchamos, adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, para que exponga y argumente el proyecto de ley de navegación de su iniciativa, una propuesta que busca garantizar la soberanía marítima y también defender los derechos humanos en el mar. El proyecto fundamentalmente lo que busca es regular de manera efectiva las actividades marítimas con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar. Esto fundamentalmente conformando el sistema de organización marítima nacional y luego designar las competencias institucionales y las atribuciones de la Armada del Ecuador en cuanto a su autoridad marítima nacional. A la comisión también asistieron varias autoridades como el ministro de Defensa y también representantes de la Armada del Ecuador, quienes también expresaron sus criterios frente a este proyecto de ley que hoy se conoció y se argumentó en la Comisión de Relaciones Internacionales. Es así que expresaron la importancia y la urgencia de contar con una ley de navegación que se encargue de erradicar los problemas del mar, como por ejemplo la pesca ilegal. Respecto a la salvaguarda de la vida humana en el mar, la seguridad de navegación, la protección marítima, la prevención y neutralización de actos ilícitos, contribuir a la gestión y control del medio ambiente y apoyar en la gestión de riesgos. Nos dimos cuenta de la necesidad de que haya una norma, porque si bien es cierto la Fuerza Naval cumple prácticamente con guardacostas y con los medios que dispone, no es suficiente la fuerza si no hay una norma que establezca y que contribuya al cabal cumplimiento de lo que existe en la actividad, tanto pesquera, protección de la vida, de recursos y gobernabilidad en el mar. Tras escuchar las intervenciones, la Comisión de Relaciones Internacionales deberá elaborar un cronograma de comparecencias. Esto para que varios sectores expresen sus observaciones a la propuesta de cara a la elaboración del informe para primer debate. Así que el informe, una buena tarde. Gracias a Lorena Espinosa por este reporte. Y en la Asamblea Nacional se llevó a cabo el conversatorio sobre políticas regionales contra el crimen transnacional, con presencia de la expositora internacional Luz Nagle. Ella es profesora en Derecho.
Ha focalizado sus conocimientos en áreas como trata de personas, derecho de la seguridad nacional, crimen transfronterizo, negocios internacionales, entre otros. En su intervención, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recordó que el legislativo ya aborda estos temas. Tal es el caso del proyecto de ley de recuperación de capitales que permitirá contar, según dijo, con una visión más amplia de la situación que atraviesa la región. De su lado, la expositora Nagle hizo un llamado a la ciudadanía a ser partícipes de la construcción de normativas. Añadió que la legislación debe dar cabida al intercambio espontáneo de información con otras jurisdicciones y a su vez incidir en políticas que fomenten la participación con redes de profesionales en distintas áreas para la recuperación de activos. Entonces, se necesita que alguien ayude a entender qué tipo de leyes tenemos ya en pie. Existe un código criminal. Dentro del Código Criminal tenemos algo que sea relevante para la confiscación. Entonces, los historiadores se encargan en investigar si sí se tiene algo y si existe algún artículo que tenga algo que ver con confiscación, entonces los historiadores estarían investigando cuál fue el motivo del Congreso de implementar ese tipo de artículo. ¿Para qué? Para que ese tipo de artículo entonces se pueda ligar al nuevo proyecto de ley. Y de esa forma, el nuevo proyecto de ley esté en armonía con los proyectos de ley existentes. La ministra del Interior, María Paula Romo, informó sobre la detención de un integrante del grupo delictivo Oliver Sinisterra en la frontera norte. Romo sostuvo que la captura se logró gracias a labores de inteligencia de la Policía Nacional. Se ha capturado a un miembro del Frente Oliver Sinisterra del grupo liderado por alias Guacho, que está ya buscado por la justicia. Es una persona, es un ciudadano que estaba requerido para rendir cuentas por actividades delictivas y por la violencia en la frontera norte. Es una captura importante y es un trabajo digno de felicitar de la Policía Nacional, que es el resultado además de trabajo de inteligencia y de trabajo de investigación de ya un buen tiempo en esa zona. Ha sido capturado el día de ayer y va a ser llevado a órdenes de la justicia. Con él tendríamos en el Ecuador en este momento 75 personas privadas de libertad y procesadas que están relacionados con el Frente Oliver Sinisterra. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información en la emisión central de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Avanzamos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. En el marco de la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, la Comisión Ocasional, a cargo de su tratamiento, recibió la presencia de representantes de FENACOTRALI, FENACOTIP y de la Cámara Nacional de Transporte Pesado. En su intervención, Napoleón Cabrera, presidente de la Federación de Transporte Liviano Mixto y Mediano del Ecuador, señaló que la comisión debe trabajar en una ley basada en consensos que los proteja ante la crisis que enfrenta el sector y a su vez se aclare las modalidades de transporte. También intervino el asambleísta Absalón Campoverde, quien presentó sus propuestas producto de un trabajo mancomunado con los transportistas de Zamora Chinchipe. Pero también hemos dicho que también es verdad la necesidad de las zonas rurales y urbanos marginales. Y en la última comparecencia que yo tuve a esta comisión, le había dicho que esas necesidades fueron creciendo y fueron represándose paulatinamente año tras año, porque el Consejo Nacional de Tránsito, la Comisión Nacional de Tránsito, luego la NT, con honrosas excepciones, se sometía a chantajes y presiones para no dar paso a la creación de camionetas en zonas rurales, urbanos marginales. Yo no estoy en contra de que el taxista trabaje también, pero la situación es que ellos están empujando, diciendo, a ver, ya mismo se les llega la hora a ustedes y tienen que irse de aquí del sector urbano a trabajar en el sector rural. Yo creo que la idea está mal vendida, señor presidente.
Ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, la periodista Lorena Abad sostuvo que sus derechos fueron vulnerados tras haber sido despedida de un medio de comunicación público pese a padecer cáncer. Su presencia en la mesa se dio en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación, sobre lo cual también dieron sus aportes las ministras de Salud y del Interior, así como también el exlegislador Enrique Herrería. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. La sesión de la Comisión de Derechos Colectivos inició con la intervención del presidente Jorge Corozo, quien señaló que no se ha eliminado el artículo 42, en el cual se establece que toda persona vinculada a la comunicación debe tener un título de tercer nivel. Escuchemos. Que tengan un título que efectivamente les garantice que han estudiado una carrera. Hay un sector que está a favor y otro sector que está en contra, donde se pide que todos deben trabajar con las mismas condiciones e igualdades. Yo he manifestado que sí, es verdad, que hemos aprobado en la comisión el artículo 42, pero también aquellos periodistas que tengan experiencia deben ser avaladas las mismas para que trabajen en igualdad de condiciones. Posteriormente intervino la periodista Lorena Abad, quien se desempeñaba en los medios públicos y que fue despedida hace pocos días. Asegura tener una grave enfermedad y pide que se la restituya en sus funciones. Señores asambleístas, la vulneración a mis derechos no solo se dio con la separación de la empresa, sin considerar que este año me diagnosticaron cáncer de tiroides, lo cual me llevó a separarme por casi 3 meses de la empresa, pero que no fueron de corridos como se los he dicho anteriormente. He tenido 2 operaciones en mi cuello y actualmente estoy en tratamiento. Marta Moncayo, gerente de los medios públicos, señaló que su reintegración dependerá del informe que emita el Ministerio del Trabajo. La reintegración de Lorena está atada a lo que el Ministerio de Relaciones Laborales nos diga, porque nosotros tenemos que cumplir la ley y actuar dentro de derecho. En cuanto a los motivos para la salida de las personas, cuando hablamos de una optimización en una estructura, siempre hay un análisis. A la mesa de trabajo también acudió la ministra del Interior, María Paula Romo, para hacer observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Creemos que es importante en la ley mantener el 1 por 1, la cuota de pantalla, el 5% de comunicación, de contenido intercultural, que son algunos puntos que han provocado cierta polémica dentro de la comisión o con los productores, con los periodistas. Mantenerlos mientras no puedan ser reemplazados por una política integral. Señaló que una de las prioridades del gobierno es dotar de seguridad a los periodistas que desempeñan esta importante labor tanto en la ciudad como en territorio. He estado trabajando junto con otros ministerios y también con una mesa en la que están periodistas y medios de comunicación en la futura integración de un comité intersectorial para los temas de seguridad, tanto para los temas de seguridad del trabajador de la comunicación, periodista, trabajador de la comunicación en general, como para la cobertura periodística de los asuntos de seguridad. En la comisión también fueron recibidos la ministra de Salud, Verónica Espinosa, así como el ex asambleísta Enrique Herrería. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias a Clever Aranda por ese reporte. Y con el objetivo de recabar información e intercambiar experiencias, la Comisión de Desarrollo Económico efectuó el foro sobre eficiencia energética. Esto a propósito del proyecto de ley sobre dicha temática que tramita esta mesa legislativa. En el encuentro participaron organismos internacionales, representantes de empresas públicas y privadas para exponer sobre los puntos claves que se deberían tomar en cuenta en el marco de la elaboración del informe para el primer debate. Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, sostiene que el tema requiere un cambio cultural y que la eficiencia energética se constituye como el pilar fundamental de la política pública en ambos países. El tema de eficiencia energética es, desde el punto de vista de la forma que los países pueden enfrentar los desafíos, desde el punto de vista de cumplimiento de las metas en materia de cambio climático, la herramienta más efectiva y uno de los elementos de política más que tienen mayor impacto en tal sentido. Asimismo, la eficiencia energética le aporta eficiencia a la economía en su conjunto y mejora los términos de competitividad a nivel de los países. Por lo tanto, la eficiencia energética es un instrumento de política
con alto impacto. El tema es cómo llevar adelante la eficiencia energética, porque tiene involucrado una gran cantidad de temas asociados al cambio cultural, a la forma que habitualmente se desarrollan las cosas y cómo se desarrolla de alguna forma lo que yo denomino un mercado de bienes y servicios de eficiencia energética. La situación del sector lechero del país fue analizada al interior de la Comisión del Régimen Económico con presencia de ganaderos de varias provincias. La falta de control del suero de la leche y la derogatoria del Acuerdo Ministerial 036 fueron entre otros los temas abordados. Mariela Logroño se encuentra con la asambleísta Verónica Guevara y nos amplía la información. Adelante. Así es, gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Comisión del Régimen Económico. La situación del sector lechero es el tema de análisis al interior de esta mesa legislativa. Ya me acompaña la asambleísta Verónica Guevara, ella es incluso vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Escuchábamos a representantes de la Cámara, de federaciones, incluso del sector ganadero, quienes han sido muy enfáticos. Hay una crisis económica seria en el sector de la leche. La situación que viene atravesando el sector lechero desde hace aproximadamente 4 o 5 meses es realmente caótica. Cada día hemos tenido 3 marchas muy fuertes realmente del sector ganadero y específicamente del sector lechero. Estamos enfrentando una problemática que es a nivel nacional, no es solamente de la parte de la sierra, es de todas las regiones, y esta problemática, ¿qué es lo que ha develado justamente? Es que el artículo 036 que dejó y que fue una de las causales también por la que llamé a juicio político, recordarán al exministro Rubén Flores, que fue el propulsor de este acuerdo que ha perjudicado tanto al sector agropecuario, específicamente al sector ganadero lechero, es justamente la viabilización que permitió este acuerdo de la industrialización del suero de leche, que en este momento, porque debemos topar ya mismo que hable el viceministro del MIPRO y también con poder del control del mercado, debemos topar con respecto a la publicidad engañosa. Hoy encontramos en todos los supermercados, inclusive en las tiendas, fundas de bebida láctea que en ninguna parte del mundo se consume, yogur bebible que en ninguna parte del mundo se consume, que puede ser atentatorio contra la salud de los ciudadanos ecuatorianos porque no están siendo realmente llevado un control para que pueda ser de consumo humano. Ustedes han escuchado aquí a los productores lecheros que con eso, ¿qué es lo que se hace? Se alimenta para engorde a los cerdos. Es un suplemento incluso que si no se da un proceso y un tratamiento previo, como lo han dicho acá, puede ser tóxico para el consumo humano. Efectivamente, y los ciudadanos ecuatorianos deben comprenderlo. Encontramos esta bebida láctea ofertada a los ciudadanos hasta en 50 centavos, cuando los industriales la compran a 2 centavos, teniendo un 4000% de ganancia, quebrando definitivamente al sector ganadero lechero del país. Hemos levantado estas alertas, penosamente hubo, y debo denunciarlo y lo diré siempre, esa venta de conciencias en la Comisión de Fiscalización que permitieron que no se censure al exministro de Agricultura después de esta problemática que no solamente atenta contra el sector agropecuario, atenta contra todos los ciudadanos en este país. Allí hoy vamos a configurar nuevamente ese escenario del peligro que fue legalizado por medio de un acuerdo ministerial irresponsable justamente en contra del país, de todos los ecuatorianos, no solamente del sector productor. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros la asambleísta Verónica Guevara, quien también es parte en estos momentos del debate al interior de la Comisión del Régimen Económico. También están presentes del ministro de Industrias y Productividad. Estaba pendiente también la presencia del ministro de Agricultura, quien presentó también su excusa para los próximos días intervenir y también dar sus reacciones con respecto de manera muy específica a este acuerdo ministerial sobre el uso del suero de la leche. Es la información que se genera hasta este momento. Buenas tardes. Gracias a Mariela por ese reporte. Y el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal realizó una rendición de cuentas sobre el trabajo cumplido durante los últimos 18 meses. El asambleísta Washington Paredes fue designado coordinador de este grupo en reemplazo del legislador Jorge Yunda. El legislador Jorge Yunda señaló entre los logros alcanzados por el grupo parlamentario condenar la pesca ilegal en Galápagos, reforma al Código Orgánico Integral Penal en el tema de maltrato animal, ley y campaña para regular el uso de bolsas y sorbetes plásticos en el Ecuador,
prohibir el ingreso de menores de edad a espectáculos violentos, ley reformatoria al Código del Ambiente para eliminar la venta de animales de compañía, pago a la Comisión Ballenera Internacional, campañas en colegios y foros y conversatorios. Bueno, lo principal es que por primera vez en la historia de la Asamblea Nacional, más de 15 asambleístas nos juntamos para velar por una de las actividades que el mundo entero reclama y que Ecuador, por ser un país mega diverso, ha tomado esa iniciativa de conformar el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal. Jorge Yunda, hasta hoy coordinador del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, señaló cuáles son los retos para el grupo legislativo. La fauna urbana es un problema gravísimo en el país. Solamente por ponerle un ejemplo, en Quito hay más de 600.000 perritos abandonados, cientos de miles de gatos, hay una situación de insensibilidad, de focos de infección hacia los humanos. Washington Paredes fue designado nuevo coordinador del grupo. A él le preocupa la conservación de las Islas Galápagos y el problema de plásticos en los mares. Los peces los están consumiendo, tapas de cola, plásticos, incluso botan estos anillos de los filtros, ¿no?, que son los O-rings de los filtros, y se atrapan en sus cuellos. Los legisladores señalaron que el compromiso por la conservación es tarea de todos. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de las actividades previstas en agenda para esta tarde en la Asamblea Nacional. 15 horas, Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibe a David Ruales Mosquera, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre el tratamiento del proyecto de ley reformatoria al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Será en el cuarto piso. 15 horas con 45 minutos, sesión de la Comisión de Educación con el análisis, debate y votación del informe para el primer debate del proyecto de ley de institucionalización del Festival de Artes Vivas de Loja. Será en el tercer piso. En tanto, 16 horas, sesión de la Comisión de Justicia. Esta mesa recibe a Ivette Orellana, representante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y Lizzie Ernest, representante de la Coalición de Mujeres, para que expongan sus comentarios y observaciones sobre la propuesta de procedimiento expedito. También avanzarán en la lectura y debate de las observaciones presentadas al borrador de informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. Será en el segundo piso del Palacio Legislativo. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.